Y bienvenidos al curso de V-Ray para SketchUp. En esta lección vamos a hablar sobre el ajuste de System y cuáles son los parámetros que deberíamos tener en cuenta y para qué sirven este tipo de ajustes. Ya os adelanto que la verdad es que esto no se suele modificar porque por defecto los valores vienen bastante bien configurados. Además son parámetros a nivel interno del programa, del motor de renderizado. Por lo tanto, os aconsejo que no manipuléis demasiado esta información porque puede producir algún tipo de fallo durante el cálculo del programa, ¿de acuerdo? Sería una pestaña que no es de las más importantes, veremos que otras sí tienen bastante utilidad, pero System, hace mención a cómo calcula el programa durante el proceso de renderizado. Hay tres bloques principales. Tendríais el Raycaster Params, estos parámetros de aquí, el Render Region Division, que son unos parámetros que hacen mención a los buckets o cuadraditos que aparecen cuando yo estoy renderizando, ¿no? Si ponemos a procesar al motor de render, mandamos la imagen, si os fijáis aparecen, hay un primer cálculo que sería Light Cache, ¿vale? Luego Italian Maps, que serían estos dos pases que está haciendo el programa. Y cuando está calculando, veis que aparecen estos cuadraditos o buckets, que son los que realmente están procesando la imagen final. Cada uno de estos cuadros se corresponde con un hilo de procesamiento dependiendo del equipo que tengáis, del procesador. Según el número de núcleos que tenga vuestro procesador, el programa mostrará un cuadradito por cada uno de esos hilos de procesamiento que tenga vuestro equipo. Entonces, a procesadores con mayor número de núcleos de procesamiento, veréis que, claro, el proceso de renderizado va a ser mucho más ligero, ¿no? Y se va a demorar menos, ya que van a aparecer mucha mayor cantidad de cuadraditos de cálculo, ¿no? Esta opción de Render Region Division permite configurar esos cuadrados. Si yo subo o bajo este valor, conseguiré que esos cuadrados que usa el programa para calcular aumenten o disminuyan su dimensión. Por ejemplo, con un valor de 16, fijaros que ahora actualmente con el valor que venía por defecto, que era un valor, hemos visto que de 32, si yo bajo este valor a 16 y vuelvo a calcular, este render había tardado 38 segundos, vamos a calcular con unos cuadrados, unos buckets un poquito más pequeños, a ver qué tiempo tardaría el programa en procesar la imagen. Podemos observar cómo esos cuadraditos son un poco más pequeños, aquí lo veis, ¿vale? Va un poquito más lento parece, ¿no? Y puede que no nos interese modificar este valor. Cambiando la configuración, el tiempo ha sido en total de, como podéis ver aquí, de 1 minuto con 7,5 segundos. Es bastante mayor, es decir, esto va a depender de cada equipo, de cada procesador, de la configuración que tenga en cuanto a su hardware, en cuanto a memoria RAM y tarjeta gráfica, el que si subo o bajo estos valores el proceso sea un poquito más lento o más rápido, ¿vale? Si queréis los podéis dejar como venían por defecto en 32 si funciona bien, pero lo ideal sería que hicieseis un par de pruebas para ver cómo se comporta vuestro equipo, cuáles son los valores que producen los menores tiempos de renderizado y ajustéis el valor de esta casilla según esa configuración, ¿de acuerdo? Esta es otra prueba, veis, he puesto un valor de 64, el cuadrado aparece con un tamaño mayor y el tiempo, vamos a ver cuánto se demora, es de 31 segundos, ¿vale? La primera prueba fueron 38 segundos con un valor de 32, es decir, esta configuración de 64, la verdad es que mi equipo me permite tardar un poquito menos en el procesado de la imagen. Estas dos casillas que tenemos aquí, yo os recomiendo que las dejéis como vienen por defecto, ya que es el sistema que usa el programa para disponer esos cuadrados de renderizado. Podéis probar a cambiar, ¿no? el modo, incluso el espiral, que iría en sentido espiral en cuanto al cálculo de esa fase final del renderizado, o dejar el modo triangulación, que es el que recomiendan el propio manual, ¿no? del programa, y es fundamental, ¿no? Yo os recomiendo no tocar estos valores, ya que son necesarios para que si estáis usando elementos como proxies, que veremos durante el curso, o elementos como displacement, con desviaciones en las superficies, para que funcionen correctamente, lo ideal es dejar este modo de trabajo del programa. Estos cuadrados que aparecen
en el momento de procesar, voy a dejar el valor como estaba por defecto, van a depender, como decía, de vuestro procesador. Entonces, si vosotros tenéis la opción de poder conectar varios equipos para que trabajen en paralelo en el mismo proyecto, en este renderizado, es una opción que podríamos llevar a cabo con el apartado de render distribuido, ¿vale? Esta opción de aquí, si activamos esta casilla, lo que va a permitir es trabajar con varios núcleos. Imaginemos otro equipo como este que tengo yo aquí, con 8 hilos de procesamiento, tengo uno igual, estaría trabajando con 16 cuadraditos. Yo puedo conectar el número de máquinas que a mí me interese, podría incluso contratar algún servicio en internet, ¿no? de granjas de procesado, de renderizado, y configurar mi equipo para que aproveche el procesamiento que permiten de forma remota, ¿no? O bien vía internet o bien de forma local, ¿no? En una red conectada en la oficina o en casa a través de esta opción que tenemos aquí. Para configurar simplemente habría que activar y en el apartado de host, en esta parte de aquí, añadir a través de la IP distintos servidores que nos permitan trabajar en paralelo. Esa opción se configura desde este apartado que tenemos aquí. Este primer campo que había dejado, también igualmente yo recomiendo no tocar estos 3 primeros valores, ya que son los ajustes que usa el programa de forma interna, ¿no? Para poder procesar la imagen aprovechando al máximo los recursos de nuestro equipo. Este es el sistema con el que trabaja Bitrate para procesar y bueno, son valores un poco específicos, dependen de cada máquina en cuanto a su configuración y por defecto suelen funcionar bastante bien, por lo tanto yo no variaría estos valores que tenemos aquí, al igual que tampoco cambiaría esta opción de Default Geometric, lo dejamos en automático porque esto va a hacer que el propio motor de renderizado tome la determinación si usar un modo estático, dinámico, dependiendo en parte de nuestro equipo, de nuestras especificaciones técnicas y también en parte del tipo de modelo 3D con el que estemos trabajando, de la complejidad que tenga. Bueno, todo eso va a influir en cómo calcula el programa, cómo ajusta, ¿no? En este caso de forma automática, parámetros de renderizado, ¿no? Igual que estos 3 valores. Podéis probar si queréis a subir o bajar estos coeficientes. Son coeficientes, ya os digo, que son a nivel interno del programa, por lo tanto son bastante complicados de configurar y habría que hacer bastantes pruebas, comprobar los tiempos de cálculo. Por lo tanto, no os recomiendo que modifiquéis estos valores que la verdad funcionan bastante bien, ¿no? En esta versión están configurados de forma bastante óptima. Sin embargo, bueno, hay un apartado que es el Dynamic Memory Limit, que por defecto viene en un valor de 1024 megabytes, que sería, bueno, un giga de memoria RAM. Es la memoria que el programa tiene como máximo. Veis que dice aquí Memory Limit, es el máximo que podría usar de nuestro equipo, ¿no? Cuando está procesando, hay determinados procesos que lleva a cabo el programa que requieren de memoria RAM. Habitualmente, bueno, casi todo el procesado veremos que se produce con el procesador, ¿no? de nuestro equipo. Con ese procesador que tengamos, hemos visto que según los hilos de procesamiento puede ir un poco más ligero, un poco más lento, ¿no? Pero es el parámetro fundamental en cuanto a hardware para procesar la imagen. Sin embargo, también en determinados procesos Bitrate necesita de usar la memoria tipo RAM que tiene nuestro equipo. Por defecto este valor viene en 1, en 1 giga, quiero decir, en 1024 megas. Yo podría subir este valor dependiendo de la memoria que tenga instalada en mi equipo. Si yo tengo 8 gigas de memoria RAM, pues podría, por ejemplo, asignar un valor aproximado de 7000 megabytes, casi 7 gigas, y dejar 1 gigabyte disponible para los demás procesos que necesite mi equipo, tanto el sistema operativo como cualquier otra aplicación que yo tenga en uso en ese momento. El manual de Bitrate nos aconseja que pongamos el valor de 0 y esto quiere decir que el valor de 0 va a permitir que el programa Bitrate determine cuánta memoria va a necesitar en cada momento, de forma que va a aprovechar, bueno, según el momento del procesado, qué cantidad va a necesitar para procesar y por lo tanto va a ser un valor que va a ser variable, ¿no? Va a coger la máxima disponible si hiciese falta o un valor más bajo si el procesado no requiere tanta memoria tipo RAM, ¿no? O sea, este valor de 0 nos va a permitir que el programa determine cuánta necesita coger y la pueda coger, esté disponible en nuestro equipo
para procesar la imagen. Es decir, yo recomendaría poner un valor de 0, ¿no? Para que no se quede corta y si hay un proceso que sea un poco complejo, no estemos limitados porque tenga un valor de 1024 en esta casilla, ¿no? Lo ideal sería dejar el valor en 0. Bueno, hasta aquí nada más es la configuración de System. Por un lado, importante el tema de los render distribuidos. Si usáis varios equipos, me parece que es bastante interesante poder configurar esta opción. Por otro lado, el tamaño de los buckets, de estos cuadraditos en el renderizado, que ya sabéis que dependiendo del equipo, con un tamaño mayor o menor, vais a ver que los tiempos pueden mejorar según cada sistema, ¿no? Y por otro lado, bueno, la memoria limit, que me parece interesante poder dejarla en valor 0 para que el programa tenga disponible toda la capacidad del equipo. Hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Bitrate para SketchUp. Chao.